En Chile, el 21 de mayo se conmemora el combate naval de Iquique, en donde un heroico Arturo Prat Chacón y su tripulación presentaron batalla ante un enemigo más poderoso y tecnológicamente más avanzado, rindiendo la vida antes de arriar el pabellón patrio. Sin embargo, ese mismo día, otro capitán logró con astucia y suerte hundir el barco más poderoso de la Armada peruana. Primero, hay que entender cómo se presentó el combate. El almirante de la escuadra chilena, don Juan Williams Rebolledo, ordenó atacar a la flota peruana que estaba apostada en el puerto del Callao. La idea era atacar por sorpresa para así evitar que los dos barcos más poderosos del Perú, el monitor oceánico Huáscar y la fragata blindada Independencia, pudieran entrar en combate a mar abierto. Entre el 16 y el 17 de mayo de 1879 zarparon hacia el Perú los blindados Cochrane y Blanco Encalada, las corbetas O'Higgins, Chacabuco y Aptao, la cañonera Magallanes y el transporte carguero de carbón Matías Cousiño. Quedaron en Iquique solo dos buques sosteniendo el bloqueo del puerto, la corbeta Esmeralda y la goleta Covadonga. La primera al mando del capitán de fragata Arturo Prat Chacón, la segunda al mando del comandante Carlos Condel de la Asa. Además, se dejó al transporte la mar. Según el historiador chileno Gonzalo Bulner Pinto, la decisión de dejar a la Esmeralda y a la Covadonga en Iquique pasó por el estado de las máquinas de ambos barcos. Quedaron en Iquique los buques inútiles, los que por el deplorable estado de sus máquinas no podían marchar en la expedición. Pero las cosas no salieron como Williams Rebolledo esperaba. Mientras la escuadra chilena se dirigía hacia el Callao, la escuadra peruana, compuesta por el monitor Huáscar, la fragata Independencia y los transportes Oroya, Limeña y Chalaco, navegaban hacia el sur en dirección a Arica. Cabe destacar que en el transporte Chalaco viajaba el presidente del Perú, don Mariano Ignacio Prado, escoltando un convoy de 4.000 soldados destinados a reforzar las defensas del puerto de Arica. Ambas escuadras se cruzaron sin verse, debido a que las naves peruanas navegaban cerca de la costa, mientras que las chilenas lo hacían mar adentro para evitar ser detectadas. Al llegar a Arica, el alto mando peruano fue informado desde Iquique que la escuadra chilena había zarpado con rumbo norte hacia unos días y había dejado solo dos buques manteniendo el bloqueo. El Consejo de Guerra peruano resolvió entonces romper el bloqueo impuesto al puerto de Iquique. El capitán Miguel Grau lideraría el ataque. Para entender las diferencias entre las naves involucradas, revisemos los siguientes datos. La Esmeralda fue una corbeta de madera construida en 1856 para la Armada de Chile, al comienzo de la Guerra Hispano-Sudamericana, y la primera con propulsión a vapor. Desplazaba 854 toneladas, no tenía blindaje, y su velocidad máxima eran 8 nudos. Contaba con 16 cañones de 40 libras, 8 por banda, más 2 cañones de 12 libras. El Huáscar, por su parte, es un monitor con un blindaje de 114.3 milímetros, que desplaza 1.745 toneladas y su velocidad máxima es de 12,25 nudos. Al momento del combate, contaba con una torreta giratoria con blindaje de 139,7 milímetros y estaba armada con 2 cañones de 300 libras. Además, tenía 2 cañones de 40 libras, uno por banda, y una ametralladora Gatling calibre 44 en la cofa. Por otro lado, la Covadonga era una goleta de madera construida en España en 1858, que fue capturada por Chile durante la Guerra Hispano-Sudamericana. Desplazaba 630 toneladas, no tenía blindaje y su velocidad máxima eran 6 nudos. Contaba con 2 cañones de 70 libras, uno por banda, y 2 cañones de 9 libras, uno por banda. No tenía ametralladoras. La Independencia era una fragata blindada construida en 1865, que llegó al Callao a fines de la Guerra Hispano-Sudamericana. Desplazaba 3.750 toneladas, tenía un blindaje de 114 milímetros y una velocidad máxima de 14 nudos. Contaba con un cañón Vavasour de 250 libras montado en la proa con un alcance aproximado de 4.300 metros. Un cañón Parrott de 150 libras montado en la popa. 12 cañones Armstrong de 70 libras, 6 por banda. 2 cañones Armstrong de 150 libras ubicados en las amuras de proa y 2 ametralladoras Gatling de 11 milímetros en las cofas. El 21 de mayo de 1879 a las 6:30 de la mañana, cuando la Covadonga avisó de la entrada de los barcos peruanos a la rada, el vigía de la Esmeralda gritó el famoso "Humos al norte". Desde ese momento, las naves chilenas entraron en alerta. Los comandantes chilenos acercaron sus naves y, megáfono en mano, parlamentaron, decidiendo enfrentar a los buques peruanos. El transporte La Mar fue ordenado a retirarse del escenario del combate. Una llamarada roja desde el Huáscar marca el inicio del combate a las 8:20 de la mañana.
El proyectil cae entre los buques chilenos y Pratt ordena a Condell mantenerse en aguas de baja profundidad. La Independencia, estando algo alejada del escenario de batalla, comienza a navegar hacia el sur de la Rada para encerrar a los buques chilenos. Condell se percata de las intenciones del almirante peruano Juan Guillermo Mor Ruiz y, a pesar de las órdenes recibidas, maniobra hacia el sur abriendo el combate y arrastrando a la Independencia en su persecución. Mientras Pratt maniobra para evitar los disparos del Huáscar, la caldera de la Esmeralda se revienta, dejando la nave con menos de 2 nudos de velocidad. La suerte de Pratt y de la Esmeralda están echadas. Condell, hombre seguro e impetuoso, enfila rumbo sur y la Independencia lo sigue de cerca. Ante la posibilidad de ser hundidos por el cañón de proa del barco peruano, Condell ordena que el mejor fusilero de la goleta suba a la cofa para evitar que esto suceda. Un grumete de tan solo 14 años, Juan Miyakura, sube a la cofa premunido de su rifle Comble, un arma de origen belga, monotiro, de cerrojo levadizo para cartucho de vaina metálica. Ahí, entre el humo, las balas, el miedo, la confusión y la sangre, Juan Miyakura logra dar muerte a 16 marinos peruanos y herir a otros tantos, inutilizando así el cañón de proa de la Independencia. Condell, sabiendo que la Covadonga tenía un menor calado que la Independencia, mantiene la distancia para evitar ser espoloneado. La Independencia lo intentó ya 2 veces sin éxito, gracias a las maniobras del buque chileno. Cuando las naves se acercaban a los bajos de Punta Gruesa, Mor decide embestir con su espolón a la Covadonga por tercera vez, aprovechando su mayor velocidad, ya que estaba a menos de 100 metros del enemigo. Fue en ese momento cuando Condell decidió pasar por encima de los arrecifes. Consciente de que su barco pesaba menos que la Independencia, buscó la manera de que la nave peruana encallara. Luego de un arduo trabajo, logra llegar a Punta Gruesa, donde muchas de las rocas sumergidas no estaban cartografiadas. La Covadonga rozó con la quilla varias de estas rocas, pero la Independencia, más grande y con mayor peso, encalló al chocar con ellas. Condell, al ver que su plan había funcionado, volvió sobre sus aguas para rematar a la Independencia. Pero esta acción duró muy poco, ya que el Huáscar, que ya había hundido a la Esmeralda, se presentó para defender a su gente. Apenas llegó al lugar, Grau no pudo dar crédito al desastre que encontró. La Independencia estaba varada. Mandó a recoger a los oficiales, mientras el resto volvió a Iquique a pie. Como acto final, hizo quemar a la nave encallada, que se estaba inundando debido al desgarro en su campo. La Covadonga fue recibida con galas y cintas en Valparaíso. Condell fue proclamado el primer héroe vivo de Chile, y Miyakura fue honrado y premiado por su participación en el combate. En honor a Condell se hicieron comidas, misas, recepciones. Desde las páginas de El Ferrocarril se ensalzó su figura. Es esencialmente un hombre de acción, es un navegante, es un artillero, es un hijo del mar. Durante el resto del conflicto, Condell comandará la Magallanes y el Huáscar, e incluso el blindado Blanco Encalada. Pero tras la guerra, enferma. Murió en Quilpué en 1887. El combate naval de Iquique tiene 2 caras. Una, la del sacrificio en pos de los intereses de la patria, y la otra, tal vez más pragmática y efectiva, que nos enseña a enfrentar las situaciones con astucia y valor, poniendo en juego el conocimiento y la inteligencia por encima de la fuerza bruta.